Buenas noches. El pastor hoy me dio la oportunidad y el privilegio de poderles traer el mensaje. Así que he estado orando durante esta semana pidiéndole al Señor que pueda ser un buen mensajero. Voy a hablar justamente de algo que me ha hablado casi por unas 2 semanas y quiero creer que voy a hacerlo de forma eficiente y aunque sea torpe en mi hablar, espero que el Espíritu Santo pueda corregir eso. Amén. Así que el tema de la prédica es piedras o piedras vivas y está basada en el libro de Pedro y es el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el 10. Así que como ya Pastor Roberto nos tiene acostumbrados, vamos a leerlo alternamente. Si me ayudan, empezando entonces por acá, desde el versículo 1. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cristo es la piedra viva desechada de los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren, yo pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes la piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llevado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual están refinados. Pero ustedes son refinados en Descendencia. descendencia escogida, sagrada región, nación santa, pueblo que pretendemos a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Vamos a orar. Qué bueno es usted, Padre de esta iglesia, Señor nuestro. Usted nos preparó hoy, Señor, para tener recibir esta palabra, Señor, para que nuestros oídos estén atentos, Señor. Permita que esta palabra que yo voy a contarles a mis hermanos le hable a su intelecto, pero sea su Espíritu Santo, Señor, transformando sus vidas. Que cuando salgamos de este lugar, vayamos, como dice su palabra, transformados, Señor, con una nueva identidad. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y justamente estaba durante el tiempo de alabanza, estábamos viendo eso en los testimonios que decía el hermano acerca de la identidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos una identidad que ha sido deformada por la forma en que nos educaron a nosotros? Cuando yo crecí, siempre fui de este color salario mínimo. Porque no soy, fíjese que cuando lleno una forma, dice el color de mi piel, no soy negro, pero no soy blanco. O sea, soy un color, gracias, soy un color, como les dije, un color cobrizo, así un color, y siempre he lidiado con eso. Después, feo como una noche con relámpagos. Todo el tiempo yo sabía que era de esa forma.
Después de eso, ¿sabe qué? Más gordo que el presupuesto de un político, oiga. Por todo el tiempo, mire, cuando se referían a mí, me llamaban siempre el gordo. O sea, de hecho, yo no respondía a otro nombre. Desde que yo terminé el colegio, fui el gordo. Entonces, todo el mundo se refería a mí, si en una plática yo no estaba, se referían al gordo, ¿verdad? Y después aprendí que también era mentiroso, y más mentiroso que un político en campaña, oiga. De esos que saben mentir en todo momento. Sí, aprendí a mentir de una forma que podía convencer a cualquier persona. Entonces, estaba basada mi identidad en eso que yo creía acerca de mí. Cada una de las cosas que hacía, las hacía de esa forma. Las hacía tratando de cumplir con el parámetro que ya tenía acerca de esto. Así que a través de lo que vamos a estudiar el día de hoy, pues el Señor definitivamente me ha hablado poderosamente a mí. Y ojalá que yo pueda transmitir ese mensaje a ustedes, que cuando salgan de este lugar, su identidad sea una identidad de acuerdo al ADN de Jesucristo, para que pueda ser transformado y que podamos actuar de una forma distinta. La primera cosa de lo que habla el tema, fíjese, deshaciéndonos de lo tóxico. Hoy día esta palabra es muy, muy común. Deja la tóxica, ven con el tóxico, y bueno, es una palabra que la usamos mucho. Pero mire, ¿cuál es la toxicidad de la cual habla? Dice, comienza exhortándonos a deshacernos de toda maldad. ¿Qué cosa es la maldad? Básicamente el mal es una falta de bondad. ¿Cuándo nos convertimos en malos? ¿En qué momento somos malos? Cuando ya no tenemos bondad. Cuando nuestra bondad desapareció. Cuando el mal moral no es algo físico. Fíjese que es la falta o carencia de algo bueno. Como el filósofo cristiano, y esto lo leí, lo saqué, dije yo, esto se lo voy a contar a los hermanos. El mal, dice, es una falta de bondad, y es la bondad que se echa a perder. Es posible que el bien exista sin el mal, pero el mal no puede existir sin el bien. O como dice el otro filósofo cristiano, la libertad humana se usó de tal manera que disminuyó la bondad en el mundo, y esa reducción, esta falta de bondad es lo que llamamos maldad. Así que cuando usted conozca a alguien que está haciendo una maldad, o nosotros mismos haciéndola, lo que estamos haciendo es que se nos escapó la bondad. Queremos tratar a alguien sin bondad. Ahora también dice, deshaciéndonos de otra toxina más, el engaño. En general, el engaño se define como el intento de ocultar, generar o manipular información para crear o mantener una creencia falsa en otras personas. Fíjese que muchas de las personas dicen, ahora cuando he estado llamando para pedir una cita para un lugar para rentar para la iglesia, dicen, bueno, si lo que van a empezar es una iglesia, no queremos tratar con alguien como eso. ¿Cuál será la razón? Bueno, le pregunté a un señor, ¿verdad?, cuál era la opinión que él tenía. Y él me dice, bueno, es que en el último contrato que tuvimos, firmamos por 2 años, y después de 8 meses sacaron al pastor, la iglesia se deshizo y todos se fueron. Nadie fue responsable de cumplir el contrato. Se volvió un engaño. ¿Y dónde está el engaño? ¿En la gente del mundo? ¿En la gente que no se ha convertido? No. Este mensaje está hecho para nosotros, para los que ya conocemos a Cristo. Nosotros seguimos haciendo engaño, y dice Pedro en esta epístola, dice, desháganse del engaño, pero dice también, desháganse de la hipocresía. Mire que cuando invitamos a alguien, vamos a la iglesia, dice, no, yo no quiero estar con esa gente hipócrita.
No siempre la palabra hipócrita fue con una connotación tan negativa como hoy. De hecho, hipocresía viene de un griego que es Hipócrates, que quiere decir actor o actriz. Se referían a eso. Se referían a alguien que actuaba. Que hoy día es famoso, ¿verdad? Usted conoce un actor de cine y usted se quiere tomar una foto con él. Pero no le llama hipócrita, ¿verdad? De hecho, yo pensaba, bueno, si de ahí viene hipocresía, las gentes que estudian para actores o para actrices están estudiando para ser hipócritas. Sí. Si su hijo un día le dice, mamá, me gusta la hipocresía, quiero estudiar acerca de eso, se refiere a ser actor, ¿verdad? Así que esa palabra no siempre fue negativa, pero se empezó a referir a la hipocresía como alguien que era falso. En la vida, o sea, ya fuera de la televisión, fuera de las cámaras, fuera de la fama, en la vida real, ser una persona falsa es alguien que va a dañar la relación. Alguien se casó con una persona que era bien limpia, que trabajaba, que se portaba bien al hablar, pero a la verdad no era esa la persona real. Después de que se casó, se dio cuenta que era un malviviente, que era alguien que le gustaba mentir, que era alguien que le gustaba robar, pero eso no lo enseñó hasta después de casarse. ¿Cuánto se daña una relación como esa? O como cuando alguien contrata, ahora que el hermano estaba hablando de lo bien que le ha ido en su compañía, ¿verdad? Cuando alguien contrata a alguien, cuando va usted a una entrevista y le preguntan, ¿usted qué quiere hacer en la compañía? Usted le dice, quiero dar lo mejor mío, quiero trabajar, quiero hacer que esto funcione. Pero después del tercer día, usted, si la hora de entrada es a las 8, usted empieza a llegar a las 8:05, porque ya se atrasó el autobús, porque ya había tráfico, y empieza a quedarse más tiempo en el baño y empieza a hacer lo mejor posible para trabajar lo menos posible. Se empieza a convertir en un hipócrita en ese momento. Y mire lo que dice la instrucción. Dice, dejando la hipocresía. Pero también habla de dejar la envidia. ¿Necesitaremos la definición de envidia o todos conocemos el término? ¿Qué cosa es envidia? Porque mire que ser envidioso, yo le puedo decir que nace con nosotros. ¿Qué es la envidia? Es querer lo que alguien tiene o simplemente querer que no lo tenga esa persona. Miras el auto de aquella persona y dices, wow, yo tengo 32 años acá y mira esta persona ya viene en un auto del año. Pero ¿por qué lo tiene él? ¿Por qué no yo? Pero no se trata de solo quererlo tener, se trata de que no quiero que la otra persona lo tenga. Ahora, cuando les decía que nace con nosotros, fíjense, un bebé de menos de un año juega con un juguete que usted le regaló, los que ya pasamos por ahí, y después de 10 minutos se aburrió del juguete y lo dejó, ¿verdad? Llega otro niño de un año y toma ese juguete y empieza a jugar con él. ¿Cuál es la reacción de su niño? ¿Sí? ¿Y cómo lo quiere tener? ¿Sí? Peleando, ¿cierto? Sí, o sea, va, es mío, es a llorar y hasta que tiene, oye, pero no lo querías, ya lo habías dejado. Pero eso nace con nosotros, viene con nosotros. Pero dice la palabra, dice el libro de instrucciones, que dejemos la hipocresía o dejemos la envidia. Y después habla de la calumnia. ¿A qué se refiere la calumnia? Hablar algo que no es real de otra persona, enfrente o atrás. Generalmente lo hacemos atrás, ¿verdad? Incluso diciendo cosas que parecen positivas. ¿Viste qué bonito le quedó el vestido a la muchacha cuando vino de trabajar? Ah, pero no sabes de dónde venía. ¿Sí? Se ve como si fuera positivo. ¿Viste el auto tan bonito que traen los hermanos? Ah, pero no saben en qué están trabajando. ¿Sí? De todo. Todo junto.
Ahora, Dios quiere que limpiemos cada rincón de nuestro corazón. Esto es como hacer una limpieza en la casa. Una limpieza profunda, una limpieza donde no solamente limpiamos la sala y el comedor, ¿verdad? Que generalmente es si vamos a hacer una limpieza rápida es la primera cosa, la sala, el comedor y la cocina. Pero hay que limpiar los closets, hay que limpiar el cuarto abajo de la cama. Y la última vez que barrí abajo de la cama, yo no me imaginaba cuánto sucio había ahí abajo. Yo digo, pero ¿cómo se metió este sucio ahí abajo de la cama? Si nadie camina ahí, nadie va, pero ahí estaba. Se junta el sucio, se junta un poco de pelusa. Ahora, si usted no ha limpiado su closet, le recomiendo que vaya a su closet. Si la ropa de invierno la va a encontrar con polvo, la va a encontrar con telas arañas. Aunque nunca hubo arañas ahí, no sé cómo llegaron, pero está sucio. Así que esta limpieza de la cual está hablando la palabra se refiere a una limpieza profunda. Hay que ver si en cuál del closet de nuestro corazón tenemos guardada un poco de envidia. Hay que ver en cuál parte de abajo de la cama en nuestros sentimientos tenemos guardado un poco de calumnia o un poco de hipocresía. Y hay que hacer la limpieza. Dice, desechen todo esto, olvídense de esto, sáquenlo de su vida. ¿Cuándo? Un proceso. ¿Sabe que esto es como ahora que fui con el doctor? Me dice el doctor, bueno, has mejorado tu nivel de azúcar, ya saliste de prediabético, has mejorado tu presión, has mejorado tu colesterol, pero me dice, ¿sabes cómo es esto? Tienes que seguir haciendo lo mismo. Si regresas a comer y a ser sedentario como estabas antes, vas a regresar al mismo punto. Esto que habla, esta limpieza, la hacemos ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. No hay una forma de limpiarse y de decir, bueno, ya quedé limpio. De ahora en adelante regreso a comer pan, a comer panqueques, los stocks de panqueques que me comía de antes, a comerme un pastel o la mitad de un pastel entero, la mitad de una pizza completa. Si regreso a hacer eso, justamente regresarán los mismos problemas que ya tenía. Como dice el doctor, es algo que lo debes de continuar haciendo. ¿Sí? Dice entonces el versículo sigue diciendo, deseen con ansias la leche. Y quiero mostrarles esto. Los que somos papás o los que ya pasamos por esta etapa, ¿cómo es el llanto de un niño cuando tiene hambre? ¿Es tímido? Dice entonces, mire lo que dice el versículo, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Como niños recién nacidos. No es algo como si yo creo que está bien. Y regresamos a la otra. ¿Ya la entendieron? Sí. Ah, ok. All right. Ya entendimos cómo es que hay que buscar la palabra. No es como, bueno, si me acuerdo voy a leer un versículo. Bueno, si me sobra tiempo, voy a ver si leo un poquito de la palabra. Bueno, cuando no esté tan cansado voy a leerlo. Cuando hace esta comparación de que busquemos la palabra como un niño recién nacido, que lo hagamos con ansias, con ímpetu, con desesperación. ¿Sabe qué? Como si de eso dependiera nuestra vida. De hecho, de eso depende. ¿Sí? De eso depende. No hay otra forma de poder continuar si no es buscando lo que dice la instrucción.
Sigue diciendo entonces el siguiente versículo. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿De qué habla ser piedras? ¿En qué parte de la iglesia somos nosotros? Fíjese, considera o compara a Cristo como la piedra principal, la piedra sobre la cual se funda la iglesia. Pero nos llama a nosotros piedras vivas. Nos llama una piedra o un ladrillo, como le llamaríamos el día de hoy, es algo que sirve para construir, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros se convierte en un ladrillo, en un bloque, en un adobe. En mi pueblo se construían las casas con adobe, que son bloques de tierra con manaca, ¿verdad? Pero cualquiera de las figuras que quieras usar, seguimos siendo eso, una parte de la iglesia que se injerta en un cuerpo vivo, en un cuerpo que está hecho para una función. Pero fíjese, tenemos que antes de poder ser injertados, necesitamos haber pasado por la limpieza que hablamos. Antes de ser injertados, antes de poder formar parte de eso. Mire, cuando una persona requiere un injerto de un riñón, no cualquiera le puede donar el riñón. Tiene que ser un riñón compatible, que tenga el mismo ADN, que tenga, le revisan muchas cosas, ¿verdad? Porque de otra forma, si le pusieran cualquier riñón, el cuerpo lo va a rechazar. Y el mismo cuerpo va a matar ese riñón, porque lo va a considerar una parte del cuerpo que no pertenece. En la iglesia somos de la misma forma. Si tenemos el mismo ADN, creemos en el mismo Jesús, creemos que Jesús murió por nosotros, que Él a través de su sacrificio nos creó una fuente o una dirección completa con el Señor, entonces ahora tenemos el mismo ADN, pensamos de la misma forma y podemos ser parte de esta iglesia, ¿verdad? Eso es lo que habla sobre construir sobre la piedra angular, pero nos recuerda que Cristo es la piedra viva. Tenemos que estar unidos a Él. En otra parte de la Biblia hace la comparación como un árbol de uva. Dice que la rama tiene que estar pegada al tallo para que pueda dar fruto. Y eso es lo que nosotros somos. El árbol es Jesús, nosotros somos las ramas, somos injertadas en ese árbol, ni siquiera pertenecíamos ahí, pero hoy tenemos la oportunidad de poder dar fruto. ¿Sí? Nuestra nueva identidad, esta es la parte que más me gusta de este mensaje. ¿Qué somos ahora? O más bien, ¿qué somos y para qué? Fíjese lo que dice. Enumera 4 títulos que nos da. Linaje escogido. Es como si de repente descubrieras que eres parte de la realeza. Yo no sé si han visto una película que habla de un país que está, un país muy pequeñito, que una niña como de 14 años, que nadie la aceptaba, pero esa niña después la vienen a buscar el rey de allá, que se supone que es el papá de ella, la había dejado aquí en Estados Unidos, pero ella descubre que ella va a ser la nueva reina de ese país. Y ahora empiezan a enseñarle cómo caminar, le empiezan a enseñar cómo hablar, cómo comer. Toda esa película enseña cómo a alguien que no pertenecía ahí le enseñan cómo. Eso es como nosotros somos. Fíjese que ¿quién estaba preparado aquí para ser príncipe? ¿Quién llegó a Estados Unidos y dijo, mi misión principal es ser un príncipe o una princesa? Pues hoy día, a través de esta palabra, el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Eres un príncipe, eres una princesa.
Porque dice, es un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Habla de un lugar al cual pertenecemos. Fíjese que muchos estamos preocupados de que si salen los papeles, de que si los tenemos, pero y entonces nos vamos a convertir en personas legales aquí en Estados Unidos nada más. Eso es todo, pero mire la oferta que hay aquí. Vamos a ser parte de una nación santa para siempre. Un pasaporte que dice, ¿sabes qué? Este es el príncipe escogido. Este es el real sacerdote. Este forma parte de una nación santa. Y es un pueblo adquirido por Dios. Ni siquiera fuimos nosotros los que escogimos a Jesús. Ni siquiera nosotros lo encontramos. No somos tan buenos como para eso. Ni tan inteligentes como para decir, yo encontré a Dios. Fue Dios que me encontró. Fue Dios que le encontró a esta princesa. De alguna forma se las ingenió para llegar hasta ahí. Hay un contraste entre el antes y el después. Pedro concluye recordándonos que antes no éramos pueblo. Nosotros no pertenecíamos a esto. ¿Qué era yo antes? El gordo. Ese era el mentiroso, el feo. Y el piel, ¿cómo era mi color? Color de salario mínimo. Antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora la hemos recibido y en abundancia. Es una misericordia que cubre no solamente el pecado pequeño, la mentira que dije, pero cubre lo horrible, lo detestable, lo que nadie pudiera cubrir. Y dice la palabra que no solamente lo cubre, lo perdona y lo olvida, dice. Lo pone en el fondo del mar. Fíjese que pudiera haber dicho el escritor, lo esconde en una caja fuerte, pero ¿y si alguien encuentra la llave? O lo esconde en un banco, pero ¿y si van y roban? O lo esconde en una montaña, ¿y si van y la escalan? La comparación que hace, dice, la esconde en el fondo del mar. Hasta hoy, los científicos no han logrado llegar al fondo del mar. Se conoce el planeta tal, se conoce la luna, se conoce tantos lugares en el espacio, pero al fondo del mar no han logrado llegar. Sí, y allá dice el Señor que esconde lo que éramos nosotros. Así que hoy tenemos la oportunidad de ser una nueva identidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que está buscando el Señor con esto? Habla entonces el texto, dice, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Vamos a leer Romanos 12:1. Para avanzar lo voy a leer yo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El cuerpo. Primer cosa que hay que ofrecer al Señor y que lo acepta como sacrificio vivo. Así que este cuerpo, muchos pensaremos, bueno, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Lo mutilo, le escribo, lo pongo gordo, lo pongo flaco, le injerto, lo que yo quiera. Pero cuando aprendí esto, yo digo, bueno, pero y entonces, el cuerpo no es mío. Dice que es la forma de adorar espiritualmente al Señor a través de nuestro cuerpo. Es la primera cosa de la cual habla. Otro de los sacrificios espirituales está en Filipenses 4:18. Alguien que me ayude a leerlo. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. El cuerpo
pero también nuestras pertenencias. Nuestras pertenencias son para un sacrificio agradable al Señor. Siempre cuando me tocaba prestar en la iglesia, yo recuerdo teníamos un tercer auto y pues los hermanos sabían y preguntaban, oye, ¿puedo usar tu auto? Yo siempre me quedaba con esa tristeza, con ese sazón, pensando, y le daba instrucciones como maneja con cuidado, no te estaciones donde no debes y bla, bla. Le hacía una gran lista. Pasaba que después de un mes el auto estaba con 2 tickets, el auto estaba con 5 rayas, estaba con una bolladura por acá. Y ahora, hasta que aprendí, un hermano me enseñó eso. Me dice, mi hermano, si usted entiende que sus pertenencias son para adorar al Señor, usted las presta y se olvida de eso. Si usted las presta y deja que las usen como la persona quiere usarla o como tenga la habilidad para usarla, porque el trabajo mío es hacer lo que el Señor dice, pero no puedo controlar lo que va a hacer la otra persona. Y entonces ahora puedo tener paz en eso. No es que me deshice del tercer carro para no prestarlo, es que se terminó dañando en uno de los préstamos. ¿Ve? Ahora, nuestras pertenencias, Hebreos 13, 15 y 16. Alguien que me lo lea. Así que ofrecemos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. La alabanza. ¿Qué tan importante es la alabanza? Yo los voy a animar. El servicio lo empezamos que a las 7 cada día. 7:30. 7:30. 7:30 a las 8 normalmente tenemos un tiempo de alabanza. No se la pierda. No se la pierda. Trate de llegar porque estamos haciendo el sacrificio agradable al Señor. Cuando lo alabamos, cuando le decimos lo importante que es en nuestras vidas, cuando le decimos que es Él en nuestra vida, cuando le pedimos, cuando tenemos ese tiempo que el pastor dice, hagamos oraciones por esto, hagamos oraciones por esto, lo que estamos haciendo es alabando al Señor. ¿Por qué nos querríamos perder este sacrificio que es agradable a Él? ¿Sí? Y la otra parte habla de lo importante que es compartir, ¿verdad? Porque el número 16 dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan al Señor. ¿Qué tan importante es dar? ¿Cuánta alegría hay? ¿Cuánto bien hay en nosotros? Cuando podemos estar en la posición de dar. Siempre en la vida vamos a poder estar en cualquiera de estas dos posiciones, de dar o de recibir. De dar o de recibir. Ahora, no tenga problemas con recibir, porque alguien tiene que estar del otro lado. Ningún problema. Pero en lo posible y en la medida que usted tenga las posibilidades, ofrezca, dé. Porque ahí hay un sacrificio espiritual que agrada al Señor. ¿Sí? Vamos a concluir con esto. Hermanos, con estas palabras de Pedro, o más bien que estas palabras de Pedro resuenen en nuestros corazones. Limpiemos nuestras vidas de toda maldad. Anhelemos la palabra con pasión. Edifiquemos sobre Cristo y vivamos a la altura de nuestra identidad en Él. Recuerde, no somos cualquier cosa. Somos el pueblo escogido de Dios, llamados a proclamar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el objetivo. ¿Para qué nos sacó? ¿Para qué nos hizo todo ese proceso de dejar la maldad, la hipocresía, la envidia, de enseñarnos de que debemos de atesorar lo que está escrito en este libro,
de enseñarnos cómo es que Él se agrada con nuestros sacrificios, pues el fin final de esto es que nosotros podamos proclamar la verdad de aquel que nos salvó y que puede salvar a tu vecino, que puede salvar a tu compañero de trabajo. Y esto es el fundamento de la iglesia. Eso es para el cual estamos acá. Aprendemos, salimos transformados por esa puerta y con lo que aprendimos lo proclamamos. Se lo contamos a otras personas. Porque ya supimos lo bueno que es ofrecer estos sacrificios agradables a Él. Ya supimos el reconocimiento que se le da a alguien como el hermano cuando dicen, ¿sabes qué? De 100 personas que se iban a ir, usted y usted se quedan. Porque Él dice que hay una recompensa cuando usted es diligente, cuando es esforzado y cuando no tiene miedo. Y eso solo lo puede conseguir si sigue lo que dice el libro de instrucciones. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra. Porque hoy, Señor, usted nos ha enseñado una nueva identidad. Hoy, Señor, quiero orar, Señor, por cada una de estas princesas, por cada uno de estos príncipes, Señor, que usted ponga en ellos, Señor, su espíritu de realeza, Señor, que podamos actuar, que podamos hablar, que podamos pararnos en la vida como lo que somos ahora. Unos hijos suyos, Señor, unos hijos que usted ha pagado con precio de sangre y que hoy tenemos la oportunidad de proclamar su palabra. Guárdenos en el regreso a casa, Señor. Bendiga cada uno de las vidas de estas familias que son representadas hoy, Señor. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.